Dios les bendiga, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros a esta hora. Qué bendición poder llegar a sus casas a través de este mensaje, estos medios técnicos que el Señor nos ha proporcionado. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este maravilloso día que el Señor nos da. Amén. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo y hermoso día que tú nos das. Gracias por darnos un día más de vida, Señor, mientras muchos han partido de este mundo, Señor amado, han fallecido. Señor, tú nos das una nueva oportunidad para estar a cuentas contigo y poder, Padre de la Gloria, entrar al trono de tu gracia, Señor. Tú nos dices allí que podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia para hallar oportuno socorro y poder también recibir esa misericordia tuya, Padre. Te damos gracias porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios grande y poderoso, eres más grande que cualquier enfermedad, eres más grande que cualquier problema, que cualquier conflicto, eres mucho más grande, oh Dios de los cielos, que cualquier necesidad o tribulación o angustia. Gracias, Señor amado, porque podemos afirmarnos en ti, tomarnos de tu mano, Señor. No permitas, Señor, que nos soltemos de tus manos, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor amado, de meditación de tu palabra. Bendigo cada persona que se encuentra allí conectada, Señor amado. A toda persona también que va a compartir, Señor, este mensaje con otras personas. Bendigo sus vidas, Señor, puesto que están en la mejor disposición para recibir la palabra, Señor. Tú quieres hablar a nosotros, Señor. Háblanos también, Señor. Te pedimos que haya en nosotros ese espíritu, Señor, de humildad, de mansedumbre para recibir esta tu palabra, Señor. Porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para recibirla, pero también para ponerla en práctica, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu precioso Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Ilumínanos y danos más y más luz en este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos allí analizando el libro del profeta Ezequiel. Pero antes de eso quiero leer allí en Éxodo capítulo 20, donde el Señor nos da ciertos mandamientos para que podamos vivir agradablemente, para que podamos estar allí bendecidos, disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero debemos siempre ser conscientes que si el Señor nos quiere bendecir y quiere que prevalezca esa bendición, debemos también cumplir con ciertos requisitos. Tenemos ese privilegio de ser llamados hijos o hijas de Dios, pero también tenemos responsabilidad para corresponder a esa bendición que Dios nos ha dado. Y dice allí la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús y con la dirección del Espíritu Santo. Dice allí: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya el Señor había dado estas leyes allí para el pueblo de Israel. Una vez salió de la cautividad, una vez salió de ser esclavos allí de Egipto, y era para que pudieran vivir, obedecer a esas leyes, vivir a esas normas y así poder ser bendecidos y prosperados en todo lo que ellos pudieran
emprender y que esa bendición de ser llamados pueblo escogido de Dios pudiera ser una realidad. Igualmente el Señor, como nosotros, como iglesia de Dios, nos dice allí el apóstol Pablo en su primera carta, nos dice que nosotros somos linaje escogido. Cada uno de los que hayamos creído en Jesucristo como nuestro Rey, Señor y Salvador, nosotros entramos a formar parte de esa iglesia, de ese pueblo escogido, de ese linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros debemos corresponder a ese privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios y ser parte de la iglesia de Jesucristo. Es así como aquí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, nos dice el Señor a través del profeta, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Allí el Señor le da esta misma, o se refiere aquí en el primer versículo, tanto del capítulo 6 como del capítulo 7, nos habla que exactamente son las mismas palabras. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, mire que es palabra de Dios. Allí cuando el profeta habla, o cualquiera de los profetas, lo que está allí contemplado en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Y allí cuando los profetas hablan, no están diciendo es su propio parecer, ni lo que a ellos les gustaría que pareciera, sino es lo que Dios dice que va a suceder y que así debe ser. Entonces dice allí que en el versículo 2 dice: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel. En los capítulos anteriores, como el capítulo 4 y capítulo 5, el Señor les habla fuertemente allí, especialmente al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, por su pecado de idolatría, por su desobediencia a Dios. Y los ataca fuertemente allí a través del profeta, y eso está contemplado, como les digo, en el capítulo 4 y capítulo 5. Pero aquí ya en el capítulo 6 y el capítulo 7 el Señor habla a través del profeta exclusivamente, no solamente al pueblo de Israel y del pueblo de Judá, sino a toda la tierra, porque Dios de Él es la tierra y su plenitud. Y Él quiere establecer siempre, llamarnos la atención para que nosotros podamos ser obedientes y corresponder a esas bendiciones que Dios nos da. Por eso dice: profetiza contra ellos. Dice: y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Allí, ¿por qué le decía Dios allí al profeta Ezequiel que profetizara? Ya él también había utilizado al profeta Jeremías para que profetizara sobre todos esos territorios. Aquí le dice a la tierra. ¿Por qué? Porque allí en la tierra estaban ellos, el pueblo especial, el pueblo de Dios, el tesoro de Dios, estaba practicando la idolatría hacia muchos dioses paganos que practicaban allí esa idolatría alrededor de todos estos pueblos cananeos, babilónicos. ¿Y qué sucedió allí? Que en cada uno de esos árboles frondosos, de esas colinas, de esos valles, por donde corrían esas fuentes de agua, siempre el pueblo de Israel se le había pegado las mismas costumbres de los pueblos paganos, que era levantar altares idolátricos, que eso era abominación para el Señor. Ya, como lo leí inicialmente en Éxodo capítulo 20, nos dice que el primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos
delante de mí, lo dice el Señor, ni te inclinarás a ellos, ni les... Nada, no te harás imagen. En otra versión, recordemos que no solamente en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, sino también en Levítico 26. Y en el libro de Deuteronomio nos recuerda nuevamente la ley que fue establecida por el Señor para que cumplamos, para que vivamos esa palabra. Y no, el pueblo de Israel, ¿qué había hecho? El pueblo de Judá también cayeron en idolatría. Y el Señor les jala las orejas allí por esa situación, porque habían levantado altares sobre todos esos montes, collados, sobre esos arroyos, dice, y los valles. Dice, haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Ya inicialmente el pueblo de Babilonia, en cabeza de su rey Nabucodonosor, había atacado al pueblo de allí, de Judá, pero había llevado una parte y quedaba un remanente ahí en Jerusalén, quedaba un remanente, pero el profeta Ezequiel había partido con algunos de ellos, y los profetas falsos les decían, no, esa cautividad va a ser muy cortica, esto va a pasar rápido. Esto aquí nosotros fuimos llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero eso ya vamos a volver pronto a nuestra tierra. ¿Y qué era lo que les profetizaba siempre Ezequiel? Les decía que eso iba para largo, que esa cautividad iba a durar por lo menos 70 años. Y lógicamente eso no les gustaba al pueblo de Israel. Eso no les gustaba al pueblo de Dios, porque nosotros igualmente nos gusta es que nos hablen cosas bonitas, que nos endulcen el oído con profecías, que vamos a ser bendecidos, que somos prósperos, que van a venir cosas siempre lo mejor. Pero en esa época el pueblo de Israel no atendía también a las cosas, a los llamados de atención fuertes que Dios hacía. Y eso sucede hoy en día lo mismo. Nosotros debemos ser conscientes que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Nosotros debemos ser conscientes que somos el pueblo de Dios y Dios quiere, o sea, Él nos ama, pero quiere que nosotros seamos obedientes siempre a su palabra, que no tengamos dioses allí, que no nos hagamos imágenes. Algunos dicen, no, pero yo ya soy creyente, yo ya no tengo las vírgenes, ya no tengo los crucifijos, ya no tengo esas imágenes. Pero recordemos que idolatría es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios. Es aquello que te roba o me roba el tiempo de orar, de leer la palabra, de meditar en la palabra. Eso es idolatría. No solamente es las imágenes de yeso, de oro, de plata, de bronce, no, es idolatría, es todo aquello que nos roba el darle el primer lugar a Dios. Y Dios siempre, Él nos dice aquí en su palabra que Él es un Dios celoso. Muchos de nosotros hemos caído en idolatría hacia el celular, allí chateando, whatsappeando, en las diferentes redes sociales, Messenger, y así la televisión, la publicidad, la música. Caemos en eso y resulta que el Señor lo que quiere es obediencia. Él nos quiere bendecir. De hecho, ya nos bendijo, como lo dice el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios. Ya dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición del cielo, desde los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Lo dice allí el apóstol Pablo. Pero eso nos da también ese privilegio de ser hijos, pero también nos da responsabilidades. Debemos corresponder a ese llamado de ser hechos hijos de Dios, y es ser obedientes a la palabra de Dios, enseñarle a nuestros hijos
a seguir la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a vivirla, a compartirla a otros. No debemos avergonzarnos del Señor. Dice la palabra, el Señor Jesús mismo lo dijo textualmente, que aquel que se avergüence de Él, Él también se avergonzará de nosotros en el día del fin, en el momento final. Por eso debemos ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Dice, compartamos la palabra, vivamos la palabra. No solamente la memoricemos, sino el guardarla. Ya les he dicho que es lo que hace la vaca cuando está rumiando, ¿no? La vaca pasa de un estómago a otro estómago, su comida, su alimento lo pasa a otro estómago, hasta que completa y pasa por sus 4 estómagos. Asimismo, nosotros debemos estar meditando o rumiando la palabra, meditando constantemente, pero no solamente aprenderla, sino vivirla. Eso es lo que el Señor anhela. Y aquí el Señor le está llamando la atención al pueblo de Israel, a su amado tesoro. Allí recordemos que en Éxodo capítulo 19 nos dice que si vosotros vivierais mi palabra, seréis mi tesoro. ¿Tú le has dicho allá a tus hijos tesoro? Los que son papás, que dice tesoro, tesorito, ven mi amor, mi cariñito. Asimismo el Señor nos habla, somos su especial tesoro, pero cuando vivimos la palabra, cuando la cumplimos, eso es lo que el Señor se agrada, de eso se agrada cuando vivimos la palabra. Dice allí, nuevamente en el verso 4 del capítulo 6 del libro de Ezequiel, dice, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caiga vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Tremendo aquí como se la sentencia que iba a venir ese fuerte castigo, que iba a venir era desolación, espada era lo que iba a venir pestes. Y nosotros no nos creamos como muy de buenas, que porque no nos ha tocado esa pandemia, es que somos muy santos y es que somos los que levitamos de la misma santidad. Démosle gracias a Dios. Dios nos está dando esa oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Viene espada, viene allí, le decía el profeta, Dios a través del profeta, viene fuerte el castigo. Lo dice, donde quiera que habéis, dice el verso 6, dice, donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes de sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mire, el Señor es un Dios santo, es un Dios, Él es bueno. A veces a la gente le gusta que solamente escuchar las promesas hermosas. Sí, claro, somos bendecidos, y Dios nos dice que somos sus hijos, somos la niña de sus ojos, somos bendecidos de Jehová. Pero ¿qué sucede? Mire, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos desviamos de los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, como hijos, como hijas, como iglesia de Dios, viene fuerte el castigo. Y allí se lo está advirtiendo que vendrá desolación. Ellos no creían lo que el profeta les decía. Ellos solamente les gustaba lo que los falsos profetas les decían, les endulzaban sus oídos diciendo, tranquilos, pueden seguir adorando esas imágenes del sol, esas imágenes a Tamuz, esas imágenes a Astarte, esas imágenes de Acera, esas imágenes, todo lo que es idolatría. Pero ¿qué es lo que causa allí la desolación? Nosotros que hemos ido allí a lo que es la serranía de Perijá y hemos conocido muchos sectores,
donde la tierra de verdad no produce nada, es completamente árida, estéril, no solamente en La Guajira, donde hemos ido allí a lugares, allí en Manaure, Guajira, en lugares desérticos, allí nomás, en la serranía de Perijá. Hay muchos lugares que no producen nada en la tierra y es por la idolatría, es por el pecado, es por la maldad de sus habitantes. Y la idolatría, eso es lo que causa pura desolación. Y el Señor aquí nos llama la atención en este capítulo 6 del libro de Ezequiel. Nos habla, nos da ese primer mensaje de lo que es la reprensión a su pueblo por la idolatría. Les dice: mas dejaré un resto, dice el verso 8 del capítulo 6, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Mire que el Señor le dolió, dice que se quebrantó en su corazón al ver a su pueblo amado caer en idolatría. Eso es abominación, eso es despreciar al Señor. Cuando nosotros le damos el primer lugar a otras cosas fuera de Dios, eso quebranta el corazón de Dios, eso duele, hace que contristemos al Espíritu Santo, hace que el Señor se duela por esas cosas, porque le damos ese el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Y Dios, Él se duele, pero también se aira y retribuye allí en ira, en desobediencia, en corrección. No olvidemos que todas estas cosas que están pasando el mundo entero, eso a Dios le desagrada también, pero es llamando la atención de un pueblo idólatra, de un pueblo que le da el lugar a otras cosas, al amasar fortuna, al adquirir propiedades, al lujo, a la publicidad, a la farándula, a la fama, a la fortuna. Eso es lo que el Señor abomina. Pero Dios quiere es que le demos el primer lugar, que tengamos un corazón arrepentido, que realmente consideremos y entendamos que Dios nos ama, pero porque nos ama también nos corrige. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos y le demos el primer lugar a Dios. Mire, el Señor se contristó, se quebrantó, su corazón le dolió. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en ese adulterio, en esa fornicación espiritual, y todo eso es abominación delante de los ojos de Dios. Y dice que por eso dice que ellos, debido a esa corrección, a ese castigo que Dios les envía, se avergonzarán de sí mismos, dice, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor. Mire, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Mire, según los estudiosos de la economía mundial, dice que se avecina una hambruna terrible debido a esta pandemia. Nosotros debemos pedirle al Señor es misericordia, y pedirle que nos haga sensibles a ese dolor que Dios siente cuando nosotros caemos en idolatría, cuando nosotros no atendemos a la palabra de Dios. Nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios, y a veces así no nos guste, porque a veces los predicadores hablan de una manera, hablan de otra,
Entonces algunos dicen, yo ya no vuelvo a la iglesia porque ese pastor es muy fuerte para hablar, pero en cambio me voy a donde otro, que ese pastor nunca me habla de pecado, ese pastor habla siempre cosas hermosas, me habla de bendiciones, me habla de prosperidad, me habla de bendición, pero el Señor, porque nos ama, nos corrige, como lo dice su palabra también, allí textualmente dice que cuál es el padre que a su hijo, que a quien ama no lo corrige. Y Dios, porque nos ama, nos corrige y nos llama la atención y nos jala las orejas, porque nos ama. Y Él es un Dios amoroso, lleno de bondad y de misericordia. Dice que Él es Dios clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y el hecho de que sea lento para la ira no quiere decir que nos complazcamos allí en el pecado, en la maldad, que sigamos viviendo una vida que a Dios le desagrada. Nosotros sabemos muy bien qué es lo malo y qué es lo bueno, si estamos llevando una vida agradable o estamos llevando una vida desagradable ante los ojos de Dios. Y Dios quiere que siempre atendamos a su palabra. Los diferentes profetas hablaban fuerte, hablaban duro, pero no debemos menospreciar esos llamados de atención del Señor. Porque Dios quiere bendecirnos y quiere que la bendición se mantenga constante, como lo dice el apóstol Juan, allí en su tercera carta. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que nos está diciendo allí el apóstol que si nosotros le damos el primer lugar a Dios, a su palabra, a ser edificados en la palabra de Dios, tengamos por seguro que vamos a ser bendecidos en nuestra salud y en todo lo demás, porque dice también el Señor Jesús que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos siempre de Dios, seamos sensibles a la voz de Dios, así como que nos entre así en reversa la palabra, pero debemos atender y ser obedientes a la palabra de Dios, ser sensible, porque el Señor nos ama. Allí nos dice que vendrán cosas fuertes, pero el Señor, mire, dice que tendrá un remanente. Hay un remanente. ¿Tú eres parte de ese remanente que va a quedar? ¿Tú eres ese remanente que no ha doblado rodilla ante los Baales, ante los dioses paganos? ¿Tú eres parte de ese remanente? Confiémonos en el Señor, que seamos realmente ese remanente que el Señor guardará. El remanente son unos poquitos que van a atender a la voz de Dios. Ese es el remanente. Desafortunadamente, la mayoría, las multitudes, se van a inclinar siempre por el pecado, por complacerse, por ser tibios. Pero Dios nos dice en su palabra y en Apocalipsis que a los tibios los vomitará el Señor allí de su boca. Los escupirá, no los pasará. Y yo no quiero ser un cristiano tibio, quiero ser caliente, fervoroso en el Señor, en amar al Señor, en asimilar su palabra. Así no sea tan dulce, pero el Señor nos está advirtiendo de cosas fuertes que debemos dejar. A veces la gente dice, no me gusta eso, pero si no te gusta el Antiguo Testamento, y entonces dice, yo mejor leo solamente el Nuevo Testamento. Pero recordemos que el Nuevo Testamento, Apocalipsis, está comprendido entre el Nuevo Testamento. Y si tú lees el capítulo 17, capítulo 18 y 19 de Apocalipsis, son cosas más fuertes porque habla de la ramera. Dice, compara una iglesia ramera, que nos complacemos en el pecado. Dios quiera que no seamos parte de esa iglesia ramera, de esa iglesia tibia, de esa iglesia idólatra, de esa iglesia que no es la verdadera iglesia que a Dios le agrada, sino que seamos más bien parte de ese remanente, que nos mantengamos viviendo en santidad, viviendo siempre la palabra de Dios, porque a Dios le agrada es eso, que busquemos ser cada día más santos, como lo dice el Señor allí. Dice, sed santos porque yo soy santo. Busquemos siempre la santidad, poner nuestras vidas a cuentas delante de Dios y poder disfrutar a plenitud
las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Es un poquito difícil, pero no imposible llevar la vida que a Dios le agrada. Es viviendo la palabra. Cerremos los ojos y orémosle al Señor. Amado Dios, te doy gracias por esta tu palabra. Gracias porque tú hablas primeramente a mi vida, Señor, antes de hablarle a los demás, Señor. Te doy gracias porque tú me haces entender que tú me amas, que tú amas a tu pueblo, amas a tu iglesia, pero que también nos llamas la atención cuando nos hablas de una y de otra manera, pero seguimos siendo desobedientes, Señor, a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque a veces nos desviamos, Señor, de tu bendita palabra, de la doctrina sana, y nos complacemos en nuestro ego, en lo que nos agrada, Señor amado, a lo que esta carne se satisface, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a vencer las tentaciones, a vencer esas pruebas, a vencer todos aquellos tropiezos que el mundo, el diablo y la carne siempre nos está allí ofreciendo. Tú nos dices, Señor amado, que anhelas que vivamos realmente y sigamos el camino del bien, porque tú siempre deseas es bendición para nuestras vidas. Pero si nosotros nos desviamos de tu palabra, nos desviamos, Señor, a complacer nuestra carne, nuestra humanidad, vamos a cosechar muerte, porque tu palabra nos dice que no podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará. Y si sembramos para la carne, cosecharemos muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida y vida eterna, porque es la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por cada persona que ha atendido a esta cita contigo, se ha conectado y medita a diario en esta tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas, porque tú nos expresas allí tu inmenso amor, Señor. Gracias, Papito Dios, tú eres grande y maravilloso. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por el pecado de nosotros, de la humanidad. Gracias, Señor. Gracias porque esa sangre preciosa nos lava, nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Gracias porque a través de esa obra redentora, tú nos has reconciliado contigo mismo, Padre Celestial. Gracias. Ayúdanos a ser verdaderos hijos e hijas de Dios, a no sentirnos avergonzados de ti, a nunca negarte, Señor, sino por el contrario, a ser esa luz y a ser esa sal de la tierra, Señor, donde quiera que vayamos. Y creemos que saldremos adelante con tu Espíritu Santo, con la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Yo los bendigo, Señor. Oro, Señor, creyendo en la sanidad divina, porque tú nos dices que ya tú llevaste a la cruz del Calvario toda enfermedad, toda dolencia, todo diagnóstico que hayan dado los médicos, Señor. Yo declaro sanidad, porque tú dices que tú eres especialista para revertir esos diagnósticos médicos, Señor. Proclamo vida, vida en el nombre de Jesús, vida sobre los enfermos. Declaro sanidad sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Proclamo, Señor, la vida Zoe, la vida de Dios. Dios es bueno, Dios es eterno, y vamos a seguir llevando la vida que a Dios le agrade, tomados de la mano de Dios, viviendo su palabra y meditando siempre de día y de noche, como nos dice Josué 1:8. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. La meditarás para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces serás
prosperado en todo lo que tú emprendas. Gracias, Señor. A ti te damos gloria, honor y alabanza por siempre. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. No olvides esta cita los domingos a las 9 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche. El estudio bíblico los martes a las 7 de la noche también. Comparte este video. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta una próxima.